Hola, buenas noches. Hola, Vicente. Buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas noches. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas noches. Bueno, Jensi, tienes un problema con el micrófono. Qué bueno ver tantas personas hoy reunidas. Gracias por invitar a sus amigas. Gracias y bienvenidas a las nuevas personas que aún todavía no conozco. Joana Arenales. Hola. Liz Hola, Margaret. buenas noches. Bienvenido a Wilmar Pedraíta. Muchas gracias. Gracias. Hola. Gracias. Ana, Ana G, ¿cómo estás? Herminda Hernández. Hola Adriana, hola Lina, hola Luna, hola Mafe, hola Diana. ¿Cómo están? Bien. Uy, Ana, qué bueno verte en una charla. Oiga usted, yo no me quiero Hola. hacer bullying, pero por lo menos Ana es casi que una de mis primeras pacientes en toda la historia y hasta ahora la veo en un taller. No, mentiras. Mentiras, es verdad, usted sabe que sí. Bullying, Exagerada. bullying. No hago bullying. A veces el escarmiento del público a veces le ayuda a uno a tener esas enseñanzas. No, ¿a quién le pasó? Cuando lo sacaban al paredón o cuando la mamá le pegaba más duro para que los amigos de uno escucharan. Entonces a uno más pena le daba. Empezamos desde ahí. Yo me voy remontando a toda la historia y después vino, bueno, pase al tablero. Y si no aprendes, haces el oso. Entonces aprendas. Y así era como nos preocupamos. Es que toca aprender, porque si me pasan al tablero hago el oso. ¿Sí o no? Aguanta. Eso era vencer el miedo y la pena, pero con Presión. Hoy en día como lo bien llaman, fea. hoy en día lo llaman bullying, Sí, pero, todo es bullying ahora. pero eso ha existido toda la historia. O sea, es que hasta ahora de alguna forma lo hemos llamado, pero no van a decir, eso ha existido por los siglos de los siglos de la humanidad. Pero Y bueno, antes era como peor. sí. Sino que ahorita las redes sociales ayudan a que el tema se multiplique más, pero pues esas historias eran más fuertes. Pero es que hablando precisamente de eso, y es que me sirve mucho hacer la introducción por ese lado, porque es que nosotros en nuestra memoria colectiva tenemos esa clase de recuerdos, pero en los últimos, di tú, 20 años, resulta que la información ha sido tan fuerte, tan grande, que la humanidad no le ha alcanzado todavía a asimilar toda esa información que recibe y aún todavía seguimos, pues obviamente tratando de sortear con todo, cuando antes sencillamente es que nosotros estamos hablando de últimos 10 años de historia en memoria colectiva, ¿no? Memoria colectiva. No estamos hablando acá de cada uno en particular porque usted puede llevar mucho más tiempo que la historia de la humanidad en el planeta, posiblemente. Entonces su memoria es mucho más amplia. En el caso concreto de esto es que usted pueda darse cuenta de que hace apenas unos 20, 30 años la humanidad pasó casi más de 6.000 años, 5.000 años, o podemos decir que los últimos 2.000 años con costumbres como el bullying. Y hasta hoy le ponemos atención. Pero bueno. Bienvenida, Lina. ¿Cómo estás? Hola. Es que te escuché con el micrófono abierto. Entonces, bueno, quiero... Gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues entonces quiero darle la bienvenida a las personas que están aquí invitadas por alguna de nuestros compañeros. Nosotros aquí en Tu Caverna somos un grupo de locos que nos reunimos todos los miércoles a tratar de cambiar el mundo. Pero primero cambiamos el de nosotros, ¿cierto? Si a usted le interesa eso, pues puede seguir siendo de pronto parte de esto y ojalá le guste de pronto compartir esta clase de espacios. Hoy sentí la necesidad de que teníamos que abrirnos porque es muy importante empezar a ayudarnos como sociedad y como comunidad y como personas que de alguna forma en estos momentos estamos pasando circunstancias que ameritan de que nos reunamos a tener esta clase de espacios, por más de que entre comillas nos digan como que la pandemia se está acabando o la pandemia se está volviendo cada vez más estrictas, porque así nos van a tener en esa indecisión, porque así es como nosotros de alguna forma cambiamos de pensamiento, o no.
¿Se dan cuenta? Hablando de memoria colectiva, la memoria colectiva de toda la humanidad utiliza ponernos en una indecisión, lo mismo que nosotros estamos todo el tiempo, toda nuestra vida con nuestra propia mente. ¿Cierto? Ahora entienden por qué uno se la pasa completamente pensando en qué decido, qué hago, qué voy a hacer. Y uno se la pasa decidiendo con cosas del pasado que ya pasaron, que uno se imagina escenarios así, todos utópicos, en donde, si hubiera pasado esto, yo hubiera dicho esto. Uy, qué pérdida de tiempo, hasta días enteros he estado ahí yo. Y es precisamente por eso, porque hoy aquí en especial abrimos de un tema que se trata del recordar. Tengo que aclararles de que el recordar es un tema muy amplio. Hoy sencillamente podemos abordar una perspectiva, pero esto sigue siendo muy amplio, porque por eso de alguna forma el eslogan termina siendo como camino espiritual, porque no en vano todas las religiones o líneas de pensamiento o espiritualidades buscan que tú despiertes, que tú te ilumines, que tú te ganes el cielo, que tú evites el infierno, que tú seas el más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Siempre de alguna forma nosotros estamos buscando eso. Y el hecho de que en nuestra mente esté ese pensamiento, siempre de alguna forma vamos a estar atrapados en cómo carajos yo soy mejor persona. Y empiezo a pensar mucho en mí, cómo soy mejor persona, porque es que yo, la lógica que tu cabeza encuentra para darte razones a todo lo que tú haces, es una maestría de doctorado tú, porque te justificas y te justificas y te justificas y te justificarás, ¿cierto? Siempre existe un as. Y entonces hoy también llamamos eso, entre comillas, como la posición de víctima, parte del justificarse, ¿sí? Díganme un ejemplo de eso. Para ver si me van entendiendo, porque es que si no se me pierden, necesito que me acompañen. Un ejemplo de lo que acabo de decir. Sin miedo. No me entendieron entonces. Alguien se atreve a decirme, no, no le entendimos. ¿A dónde quiere llegar? Empecemos por ahí. ¿Quién quiere hablar? ¿Sonia? No. Ay, se le activó el micrófono sin querer. Sí. Pues. Ah, bueno. Mafe habla, pero ella habla para sí sola también. Bueno, lo que quiero concretamente entonces es que me den un ejemplo de ese pensamiento que a veces nosotros tomamos como posición de víctima. Pues dicen cuando siempre nos justificamos en el otro. Y si no hay otro, No sé, es que él me hizo tal cosa. Pues es el típico, el más común en cuanto al tema de víctima, ¿no? Ese es el victimismo más común. bien, eso es un ejemplo que te agradezco, gracias por abrir el micrófono, pero ahora te hago otra pregunta. ¿Y si no hay el otro? Ese es el miedo de que todas pregunten, ¿no? Porque yo no te empiezo a preguntar, no, mentira. ¿Ven? Sí, yo sabía que no tenía que abrirlo. Pero algo me dijo, sí, ábrelo. Cuando no existe el otro, pues me justifico yo que fue porque pasó algo externo, estaba en otro tema, o sea, siempre evado la responsabilidad, así no exista el otro, o sea, justifico de una u otra manera lo que pasa. Oigan, yo sí me voy a atrever a hacer un poquito más, sí, gracias, de verdad. Y tú me acabas de dar una idea que no pensaba, pero voy a hacerlo. Y yo no sé por qué oí la introducción a esto, pero lo que quería decir concretamente es que mientras que Mafia hablaba, me hizo recordar que existe una justificación que yo utilicé mucho tiempo y era la iglesia. Porque yo fui, pues para los que no me conocen, pues yo fui en un principio casi que muy católico, pertenecí dentro de la iglesia católica en posiciones de verdad muy elevadas, donde yo simplemente quería como ver cómo funcionaba el mundo, e iba escalando hasta que entendí realmente cómo funcionaba la iglesia y me desmotivé un poquito y me retiré. Y entonces,
después de que tuve obviamente mi proceso de todo ese despertar, el que llaman de un proceso espiritual de separarme de la iglesia, y entonces empecé obviamente pues todo este camino como de terapeuta porque pues tenía mis bases desde la parte espiritual, pero ya después quise conectar con las bases energéticas y de alguna forma pues yo lo manejaba dentro de un contexto católico, pero después simplemente cambia de nombre, porque ya no es Dios, sino la energía o el Dios supremo o todos los nombres que podemos darles, ¿cierto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo me justificaba mucho al inicio de mi camino, que tenía todavía esas rezagos de que es que la iglesia me lavó el cerebro y me hizo sentirme demasiado pecador y yo no me siento digno de venir a hablarles porque yo soy pecador y me duele tener que decirles a la gente de pronto cómo sane. Si yo estoy todavía también en un proceso, yo tengo que entender eso, que también todos aquí estamos en un proceso, el proceso acaba cuando nos veamos en la otra vida. No sé si nos vemos, porque pues si estamos aquí reunidos de alguna u otra forma pactamos que nos íbamos a ver en algún momento. Hablar conmigo o estar conmigo puede ser que a ti te conecte un pensamiento que después te vas a ir con ese pensamiento y creas una vida, porque el ser humano tiene la posibilidad de crear universos enteros. Esa es la magia de nosotros, es crear universos. Nosotros tenemos un poder ilimitado. Pero entonces uno dice, no lo he podido hacer porque obvio estoy cargando con mi papá, estoy cargando con mi mamá. Y tengo que hablarles concretamente de esto. ¿Ustedes se imaginan que hace sencillamente 50 años era gravísimo que usted le echara la culpa a sus papás? Porque es que usted los estaba deshonrando. Pero me parece que eso era mucho más sano que como se lo están tomando muchos en esto hoy en día. Es que de ahí simplemente saco una idea y es que muchos a veces llevamos mucho tiempo sufriendo y preguntando y tratando de entender por qué nos tocó la familia que nos tocó. Y muchos, por ejemplo, ya de pronto pueden estar casadas y con hijos. ¿Y por qué me tocó este esposo y tener mamá y ser mamá? Si yo quería otra cosa. Y entonces yo no puedo serlo porque es que ahora tengo que ser madre. Y yo no puedo hacerlo porque es que yo necesito vivir. Y si me quedo sin trabajo, pues ¿cómo se le ocurre? No, o sea, yo no puedo ir a renunciar, pero tampoco puedo ponerme a pensar en qué voy a hacer y cómo hago para renunciar porque es que no me queda tiempo, porque estoy cansada y es por culpa del trabajo y es por culpa del sistema y es por culpa de que aquí en Colombia las oportunidades no se dan. No, eso es cierto, eso es cierto. En otro lado hay mucho más cosas, aunque nos hagan ver que estamos aparentemente bien, ¿cierto? Recordar. Todo lo que he dicho hasta estos momentos es de memoria colectiva para que se lo comprendan un poquito, porque nosotros tenemos que partir de todo lo que nosotros nos enseñan espiritualmente, tienen que aplicar ideas espirituales inamovibles, y una idea inamovible, ley inamovible, es que como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. ¿Por qué les estoy hablando desde el coeficiente colectivo? Porque nosotros todavía tratamos de recordar esos herencias familiares, de cultura, de formas de actuar, de respeto, de honrar a padre, a madre, a los reyes. Y entonces nosotros venimos de una historia que es muy importante entender porque también es claro cómo nosotros no podemos pretender de que si el conciencia colectiva ha venido también evolucionando, yo pretendo solucionar mis problemas de la noche a la mañana. Terapeuta, hágame así y mándeme nueva a dormir. Toma tiempo. Pero no al mismo tiempo si tú te quedas ahí buscando respuestas en otros lados que ya sabemos de que no nos la dan. Sí, cuando uno se anima a conocer, cuando uno se anima, por ejemplo, también a escuchar esa voz interior a todos nos has dicho qué es lo que tú tienes que hacer, pero lo que pasa es que no. ¿Por qué? Porque es que recordamos muchas cosas malas pasadas y esas cosas malas pasadas condicionan un pensamiento que me hace sentir a mi miedo, me hace sentir a mi temor y desde ese miedo y ese temor salen muchos no puedo, no puede ser, ten cuidado, alerta, peligro.
Y desde el conciencia colectivo, por ejemplo, des en cuenta que salen cosas como los países. Y es que hasta donde recordamos, nosotros sabemos dónde empieza Colombia y dónde termina. ¿Cierto? Pero sencillamente hace 100 años eso no existía. Pero ¿cuántos años lleva la humanidad desarrollándose? Hace, por ejemplo, entonces hablemos desde los 2000, gracias a la historia del Maestro Jesús. Entonces, en el año 100 después de Cristo, ¿qué hacían? ¿Cómo hacían? ¿Cómo se delimitaban? ¿Qué hacían? Esas cosas. Nosotros necesitamos crear una clase de ideas para recordar en nuestros coeficiente colectivo, en nuestra memoria colectiva, y eso es lo que nos hace a nosotros actuar. ¿Qué estoy haciendo con esto? Que sencillamente el hecho de que se haya establecido por lo menos delimitaciones entre países y quieren verlo más exacto, monumentos dentro de los países, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, ¿para qué existen? Para recordar, porque se nos olvida. Y la humanidad lo comprende, lo sabe y es necesario. Vamos a crear monumentos porque nos necesitamos recordar. Por eso desde este momento es importante que usted entienda que hay procesos en el recordar que son buenos y hay procesos en el recordar que son malos. Así como se han levantado monumentos en la faz de la tierra para recordar procesos buenos y muchos malos. Porque siempre lo necesitamos estar recordando. Y a nosotros nos graban eso. No olviden de dónde vienen, no olviden de dónde vienen, no olviden la historia, no olviden que usted tiene una idea que le clavamos en un momento de la historia de la civilización y esa idea está clavada ahí porque a alguien se le ocurrió inventar una imagen, una idea. Quitémosla. Y hoy en día en países mundiales hay discusiones grandes discusiones dentro de cada territorio interno, no por decir un número exacto, pero hay muchos países discutiendo su historia. ¿Qué capítulos los guardan o qué capítulos los borran? Y se reúnen a pensar. Necesitamos que las sociedades del futuro recuerden que nosotros decidimos que recordaran este pedazo que termina siendo bueno o malo para la sociedad. El hecho de tanto daño que nos ha hecho a nosotros recordar una figura como Pablo Escobar. Y eso es como si nos hubieran dejado ahí. Entonces empezamos a decir, es que hay mucha evidencia, hay muchos recuerdos, hay muchas cosas. Tengan ese caso ahí de Pablo Escobar calientico y escuchen esta historia. Y es, imagínense que una persona que trabaja muy fuertemente en este ámbito, en algún momento, Kevin Spielberg, para que lo busquen, él trabajaba con recursos de la cárcel y con los reclusos, ¿sí? Y resulta que a él le gustaba mucho pues poder ir a conversar con las personas que estaban allá recluidas y tratar de que obviamente desde la perspectiva espiritual, o sea, nosotros no tenemos tampoco, créame, que la autoridad espiritual para ir a decirle a alguien que vino aquí a violar o a matar o a descuartizar, sabe que usted condena. Puede que sintamos obviamente mucha rabia, muchas ganas, y es que Dios, o sea, si usted hace una votación, yo le voto para que usted lo mande para el infierno, porque es que yo soy parte de esto. Déjeme decirle que hay un montón de gente que dice como que, bueno, a pesar de todo lo malo que usted haya hecho, pues yo me voy a acercar a usted porque creo en su alma y creo en su proceso y quiero que hablemos. Entonces, este señor que hacía las terapias en las cárceles, pues se sentaba con personas, bueno, se sentaba con personas, con reos así súper fuertes, violadores, condenados a cadenas perpetuas y todo. Hoy en día en una reunión, pues obviamente el man se manda un discurso súper famoso en donde llegan y les dice gracias por ser grandes maestros para poder enseñarnos y enseñar a nuestros hijos cómo no deben ser. Les quiero proponer que decidan en estos momentos si tienen la oportunidad de cambiar su vida y usted toma
y tiene la oportunidad de decidir si usted hace o vuelve a hacer lo que hizo, con la consecuencia de que si lo hace, muchos niños van a querer voltear a mirar y no ser como usted. Un gran maestro espiritual para la humanidad, ¿no le parece? Si a mí me lo plantean espiritualmente, si a ti te lo plantean espiritualmente, te hago la pregunta. A veces ese daño que tú has hecho, ese dolor que te causa, todo el dolor que te has causado a ti misma y le has causado a los demás, pero si como consecuencia de eso tú ayudas en la iluminación de alguien, porque acuérdate que tú actúas como maestro, como maestra de todas las personas que están alrededor tuyo, y a veces negamos nuestra oscuridad, la ocultamos, ¿por qué no? Adivina qué, esa oscuridad tuya puede estar llevando a muchas personas a la iluminación. Así como tenemos un ejemplo social de grandes terroristas, violadores y matones, que sencillamente nos enseñan a no ser como ellos porque son grandes maestros. Y si tú haces parte de todo ese montón, decide en estos momentos si tienes esa oportunidad de decidir. O haces ese estilo de vida y salvas a un montón de personas, o no hagas nada, ya. Yo lo hago. Dios mío, es duro, ¿no? Es duro verse la oscuridad de uno así. Pero es que con eso también quiero que se relajen un poco de pensamiento, que se matan mucho la cabeza, con muchos recuerdos, con muchas cosas, con ese sentimiento de es que no me lo perdono, es que lo odio, es que tal. Tengo que decirles lo siguiente, y es que en el proceso de recordar es muy importante hacerlo, pero de clasificar qué son cosas buenas y cosas malas que me hace a mí bien recordar. Porque usted sencillamente, lo único que hace en esta vida, vea, y esto puede ser chistoso, pero lo único que usted tiene que hacer en esta vida es sencillamente estar de pie, estar sentado o sencillamente estar acostada. Eso es lo único. Porque absolutamente todo todo lo que hacemos, entre comillas, en esta vida, lo vamos a hacer solo en esas únicas 3 posiciones. Usted se preguntará en estos momentos, ¿y el caminando qué es? Eso es estar de pie, ¿cierto? Pero eso es lo único que usted hace en esta vida. ¿Y qué es lo único que cambia entre esas 3 condiciones? Lo que usted tiene en su cabeza. Usted puede en estos momentos, en el lugar en donde se encuentra, empezar a sentir realmente perdón por sí misma, perdón por aquella persona que le roba la paz y la tranquilidad, y el lugar, la persona y usted sigue siendo la misma físicamente del mismo lugar. ¿Y qué cambió? Usted aquí. Pero muchas veces nosotros olvidamos de dónde venimos, qué es lo que realmente hemos vivido. Por eso es necesario recordar, pero tengo que tener presente otra vez hacer la salvedad. Usted no se puede poner a recordar momentos tristes y dejar que esos momentos tristes le embarguen toda la cosa. Y es que resulta que a nosotros en una sociedad nos enseñaron que tenías que ser muy fuerte porque nosotros venimos desde esa cultura, desde el colegio, que nos enseñaron que tienes que ser el más fuerte, el competir, el que tienes que ser el mejor, el débil, el que llora, es débil el que se queda atrás, es débil eso. Miren, ese es un pensamiento colectivo muy fuerte que tenemos nosotros desde la educación de nuestra primaria y secundaria, que sencillamente ese hecho de que siempre tengo que ser el mejor, yo me lo exijo hasta a mí mismo y hasta dentro de mi familia. Yo tengo que verme bien, yo tengo que ser el mejor. Yo estoy pasando por un momento difícil, pero yo no me puedo ver débil. ¿Cierto? Todos nos identificamos con esa línea de pensamiento, pero créalo, que es que eso también hace parte de un movimiento colectivo, de una memoria colectiva. Como es arriba, es abajo, nosotros lo vivimos en pequeña escala, pero lo vivimos. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que sencillamente es el estado mental en el que usted se encuentra, que su capacidad cerebral es muy inmensa para poder de alguna forma guardar toda esa información. Cuando yo me atrevo a hacer registros acá, chicos, con las personas, lo único que yo estoy haciendo es pidiéndole permiso a usted para poder acceder a esa información que usted tiene. Porque usted es como la USB, sencillamente se le olvidó o no sabe leerla.
pero toda la información está ahí en usted y en algunos momentos es muy sano recordar el por qué. Por ejemplo, en el pasado usted cuando era niña vivió un trauma que de alguna forma ese trauma lo ponemos aquí, ¿cierto? Pero hoy en día usted tiene 30, 40, 50 años de edad. Es decir, lo que usted está viviendo es la consecuencia de ese trauma que se generó hace tantos años, pero resulta que su vida es consecuencia de esto. Y entonces decimos, ah, pero es que es fácil recordar ese trauma, yo ya lo recordé, pero es que ese es el inicio. Porque nos ayuda a comprender por qué nosotros somos como somos. Porque tenemos que hacer una interiorización con nosotros en nuestro interior. Todo lo que se desenredó desde que era chiquitica con ese trauma, todo lo que yo he vivido es causa de eso, me comprendo, me perdono. Pero yo digo, ay no, pero es que ya soy consciente. No, no eres consciente por sencillamente pensar en eso. Tú necesitas hacer consciente la información, no solamente pensar, ah, es que ya lo entendí, ya sané. Necesitas la comprensión contigo mismo y para eso es el acto que te pongas a recordar y a sencillamente comprender. Cuando se usa el arte de recordar para comprender, es sanador, no para volver a revivir. Nosotros vivimos condicionados a eso también. Vuelvo y repito, la ley fundamental, cuando es arriba es abajo. Como yo me relaciono en mi vida, tú tienes que hacerse esa reflexión también. Si todo lo que pasa contigo en todas las relaciones es sencillamente un mismo acto, un mismo patrón, entonces yo también lo vivo conmigo misma. Es que me molesta la gente que tengo alrededor, es que no sé, me da rabia, es que en serio, o sea, yo les quiero ayudar, realmente yo quiero ser la persona que realmente los impulse, les des un apoyo y tal, pero es que no me hacen caso y eso me molesta. Y la culpa son ellos. Pero yo lo estoy haciendo por bien, porque es que yo les estoy pagando la terapia con usted, o sea, yo quiero que ellos vengan. Y entonces yo estoy haciendo el bien, pero es que ellos no me escuchan y me dicen, oiga, aparte de que le pago la terapia no va, entonces ¿por qué no? O sea, yo estoy haciendo el bien. Oiga, creo que necesita usted la terapia también. Pero cuando tomas conciencia de eso, hay un gran estrecho y todos los seres humanos están en eso. Compréndete. No trates de comprender al otro. Y esto se sube un poquito de nivel. Hay cosas que aún todavía no podemos entender del universo y tenemos que confiar en Dios. Que si usted me pregunta cómo funciona Saturno, yo solo sé que Dios creó eso allá y por alguna función fundamental, si es que le quiero dar el nombre de Dios, si es que quiero entender cómo funciona el universo. Y te digo algo, lo puedes conocer. Lo que pasa es que la respuesta la estás buscando afuera. Y allá sí es difícil. Pero cuando la buscas adentro y comprendes y recuerdas hasta ese tipo de cosas en la humanidad. Porque tú posiblemente has existido desde que han pasado todos esos cambios en la humanidad. Solo necesitas recordarlos. Hay cosas con las que tú te determinas que tienes que recordar si crees en una segunda vida o no crees en una segunda vida. Si no crees en que sencillamente nosotros apenas tenemos esta única oportunidad, piensa en esta idea como si nosotros pudiéramos acceder a la sabiduría de Dios y sencillamente determinamos cuáles recuerdos o cosas traernos. Porque nosotros hacemos parte de esa luz, de esa misma luz. De allá venimos y para allá vamos. Sencillamente tenemos que recordar cuál fue el camino que recorrimos para llegar, ahora regresemos. Y en estos momentos lo único que estoy hablando es sencillamente pensar que nosotros somos una unidad. Entre todos tenemos que ayudarnos. Desde lo pequeñito que tú haces, tú estás ahí en el lugar en el que estás, donde sea que estás, porque lo estás viviendo, porque es necesario, porque haces parte del todo y estás contribuyendo con tu vida en ese pequeño pedacito en el que vives a un impacto que es necesario, en ese impacto colectivo.
pero no. Mi pensamiento está rondando mucho en que la de al lado está mejor que yo, mi jefe es un cabrón, no tengo plata, tendré plata cuando seré feliz, mis hijos me martirizan, no sirvo para ser madre. No sé si estoy casado bien o no, si debería divorciarme. Muchas cosas pasan por nuestra cabeza y se nos olvidan. Que tal vez yo necesito entender qué carajos estoy haciendo yo aquí en esta casa, viviendo sola en un apartamento o casado ya. ¿Qué estoy haciendo yo y qué estoy tratando de, como, por lo menos, comprenderme a mí misma? La gente escapa de sí misma, la gente quiere huir de sí misma. Cuando uno realmente, por ejemplo, hace terapia y da con el punto, la gente dice como, sí, pero yo ya no soy así. Cuando determinan que esa respuesta es dura y cruel, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero muchas realmente hablan de su pasado, y todo el mundo, mucha gente pasamos en algún momento hablando de nuestros pasados. ¿Por qué? Porque queremos que nos recuerden con compasión. Ay, pobrecito, le tocó muy duro. Pobrecita, le tocó muy duro. Y si se dan cuenta, ese es también un patrón colectivo. Todos los grandes exitosos los recordamos. Uy, al principio le tocó duro. Y mire dónde llegó. Y todos buscan de alguna forma ser parte de ese patrón de imagen colectiva. Generemos lástima y alabémoslo. Pero es que eso es ahora último, porque antes, sencillamente esos son los últimos 100 años donde recordamos ese tipo de personas. Pero 100 años de ahí para atrás, no era el pobrecito, no había la oportunidad. Sencillamente tú tenías que dedicarte a ti porque no había posibilidad de ponerse a mirar de al lado ni a los demás. Y en algún momento, claro, existieron sociedades, salieron personalidades, salieron esquemas, porque sí, porque la sociedad siempre ha necesitado a alguien con quien compararse. Porque todos necesitamos llegar a parecernos a Dios en esta vida, ya como sea. O sea, trata de levitar. Yo no, con esa iglesia católica me decían que yo me tenía que ser otro Cristo. Pero también es necesario. Porque es que Dios no te prometió a ti que tú ibas a tener aquí una vida sin problemas. O sea, ¿qué fundamento tendría eso? ¿Por qué les acabo de decir esto tan sencillo? Porque quiero que subamos arriba y miremos desde el segundo piso esos pensamientos. Una vida sin problemas es un pensamiento que tienes grabado ahí desde tu psiquis, desde que siempre los quieres estar recordando. ¿Cómo hago yo para tener una vida sin problemas? Y entonces te pones una máscara enfrente y se te olvida lo que estás viviendo actualmente, que te hace de alguna forma odiar tu vida. ¿Por qué? Porque tu pensamiento está rondando bajo esa idea y te olvidas que estás ahorita en estos momentos escuchando esta charla, pero tu mente te lleva para otro lado. Porque es que hay problemas y situaciones en que pensar. Puede ser que yo te lleve, pero tengo que volverte a traer y vuelvo y te traigo y te vas. Pero para que se den cuenta que dentro de la misma charla también suceden esos patrones, porque es que yo tiendo a que me voy y entro siempre a piloto automático. Si ustedes se dan cuenta, es como si, Dios mío, de verdad somos unas máquinas. ¿Saben? Porque yo puedo verlas a ustedes ahí, pero no estoy seguro si tengo su atención o no. Entonces es como si el robot estuviera pensando por sí mismo en otro lado. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces ahí es donde nosotros nos dicen que estamos en piloto automático, porque constantemente estamos recordando el pasado. Constantemente estamos tratando de planear el futuro y se nos olvida lo que estamos viviendo acá. Entonces, entendamos mal la mente. No es malo recordar, porque lo hacemos de forma natural. Analízate muy bien cómo estás recordando. Si estás recordando para sencillamente recordarte a ti que quieres salir de esta vida que odias y detestas. Entonces estás en este trabajo para recordarte aquí que tienes el plan de salirte y escaparte de tu casa. Creamos monumentos pequeñitos, ¿no? Así como la humanidad creó monumentos grandes. Nuestros monumentos se llaman trabajo, víctimas, condiciones, país, circunstancias.
¿Qué es lo que tú tienes que recordar? ¿De dónde vienes? Desde ahí comprender cómo se ha evolucionado toda tu vida. Desde ahí conectar con ese gran propósito que tiene en estos momentos tu existencia. Jesucristo claramente, bíblicamente, en muchas ocasiones lo pregunta: ¿quieres ser sanado? Y todo el tiempo lo sigue preguntando en nuestro interior. Y nosotros decimos: no, espere, que es que ahorita estoy haciendo esto, y ahorita estoy ocupada, y ahorita asumí la posición de escuchando a Vicente, y entonces no, ahorita no. Y ahorita me voy a dormir, y entonces asumo la posición y la posición actoral de dormilona, y luego de hija y de madre y trabajadora, y es que no tengo tiempo, ahorita hago eso, ahorita, sí. Deje de sufrir, no, porque es que yo necesito que él sienta toda la rabia que yo siento. Él todavía no lo siente porque mire, publica fotos y está feliz y yo acá como una idiota sintiendo. Entonces voy a seguir sintiendo hasta que él sienta o por lo menos aparezca. Si esto de la energía funciona, yo la traigo, ¿cierto? Nosotros nos damos duro con patrones mentales, pero por el recordar. Recuerda realmente y ponlo en práctica. Recuérdalo para comprender, no para revivir ni darte malo ni justificarte. Y en todo momento entiende que la humanidad va evolucionando y va creciendo. A nosotros nos están llamando constantemente a esa expansión del mundo, ¿cierto? Que el universo es expansivo también, que la evolución del ser humano también es imparable. Y entonces simplemente creemos en cosas tecnológicas y nosotros creamos, quiera o no quiera, la sociedad va evolucionando, nosotros tenemos que ir con ella y hacemos parte de ella. ¿Por qué? Porque todos los que estuvieron detrás de nosotros hicieron algo para que yo estuviera acá. No había un momento más importante en la historia en donde tú tengas todas estas posibilidades que tenemos hoy en día, de acuerdo a muchos esfuerzos que se hicieron en el pasado. ¿Cuál es tu contribución? ¿Quedarte viviendo en el pasado tuyo constantemente toda la vida? ¿O pensar realmente cómo mejoras las condiciones de aquí en adelante? Cuando yo decido realmente hacerme responsable de mí mismo porque recordé de dónde vengo, porque realmente entiendo cuál es todo este propósito, pues me pongo a actuar, no me pongo a quedarme ahí como víctima o a tratar de sencillamente entender que, ay, no, ve, es que yo tengo un trauma con mi mamá desde pequeña, entonces toda la culpa es de ella. Desde ahí comprendes realmente qué es lo que pasa en tu vida, porque es que quien si ha hecho daño toda la vida eres tú, porque claro, uno de los primeros amores de ti, voy a seguir el ejemplo de el trauma con la mamá. Uno de los primeros amores que uno obviamente tiene en su vida es con referente a su madre, a su padre. Supongamos el primer amor que uno vive con su padre, ese es el primer amor. Y si ese primer amor no se termina con un final feliz, tú te vas a relacionar toda la vida con ese amor y desamor que viviste cuando tú estabas siendo demasiado chiquita. Si tu papá se enamoró de ti en los primeros 2, 3, 4 meses, pero al quinto te separó, ese fue la primera tusa de tu vida. Y por más que se rían, pero el inconsciente no determina entre tusa de 2 meses a tusa de 15 años. La diferencia es que duramos de pronto más días. Cuando tenemos 15 años o 20, duramos un mes enteros llorando al exnovio o esperando que vuelva, o años más. Pero cuando somos niños, pues ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que les gustaría de pronto que no han entendido? ¿Que están rondando? Dice, cuando tú hablas de esa parte del pasado, de recordarlo, pero pues como para no entrar en el papel de víctima, estaríamos hablando de lo que es la aceptación y la resignación. Porque el recordar para yo aceptar significa conciencia y entender el mensaje que hubo en ese suceso. Cuando yo me resigno, sigo en el papel de víctima, porque digo, ah, es que eso tenía que pasar así, eso, ¿y qué voy a hacer? Pues eso va a seguir pasando. Más o menos a ese punto es que nos estás llevando con ese. Claro, sí, claro que sí.
porque es que de alguna forma nosotros no solamente pues podemos darle esos nombres, sino tenemos que darle en la partecita bonita del recordar, porque es que, como les expliqué, nosotros estamos constantemente todo el tiempo recordando, viviendo en el pasado, ¿cierto? Entonces es una forma natural, pero cuando nosotros lo recordamos tenemos que recordarlo realmente para comprender, no para que durara ahí, ay, ¿por qué vives con la cara estresada? No, pues es que eso es una, o sea, por ejemplo, miren el memorial colectivo lo que existe, cuando alguien enviuda y eso se vuelve casi que un arquetipo. O sea, tú te vuelves un monumento al recordar que hubo un esposo, hombre, que la dejó viuda. Y tristeza total por todos lados. O sea, ese es el monumento al recordar para vivir en tristeza. ¿Qué es lo que tú decías, Mafe? No. O sea, sí, ya enviudaste, pero pues sigue adelante con toda tu vida. Si le quieres guardar un código de que no te casas con nadie más y lo sientes y realmente no te sientes presionada socialmente por hacerlo o porque no puedes superarlo, pues hazlo, pero en algún momento de pronto el corazón vuelve y te brilla y no estás traicionando a tu esposo. Porque lo que más quiere realmente es que tú, o sea, y a la larga tampoco podemos ponernos a realizar eso, porque venga, les digo y les hago ver otra situación. Espiritualmente, ¿qué tal que ella sencillamente sea un ser? Bueno, esto termina siendo, eh, si no lo entiendes, tienes todo el derecho de decirme si lo entiendes o no lo entiendes. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del arquetipo de la viuda en nuestras vidas, sencillamente puede ser un ser humano, un ser espiritual tan elevado que sencillamente encara en esa posición para darnos una gran enseñanza a todos. No se vuelvan así. Y podemos ponerlo en duda desde nuestra perspectiva. ¿Por qué estoy ya llevando a este tipo de ejercicios? Para que te des cuenta de que es que muchos pensamientos tú realmente tienes que relajarlos, de sencillamente tomar una posición de negativa o positiva. Si sucede bien, si no también. No, es que esto es malo y punto, y no me voy a mover de acá de que esto es malo. Bueno, tú te estás atormentando mentalmente pensando que eso es malo. ¿Por qué? Porque claro, yo porque tuve que casarme o tener esta familia. No, es que esto he sido muy de malas. No, es que me salvé por un pelito, porque mi mamá estaba tomando anticonceptivos y le falló. O sea, así de mala soy. O sea, en el microsegundo de suerte, no. De malas, soy de malas hasta en ese chiquito. Te condicionas mentalmente a todo lo que demás te va a solucionar. Entonces, ¿por qué? Porque estás recordando. ¿Qué se busca con esto? Que tú realmente decidas construir tu vida. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que realmente hacer que tus recuerdos te sirvan a ti para comprender lo que estás construyendo y a dónde vas a terminar esto. Tanto esfuerzo, tanta energía para que realmente te des la justificación de que es que no tenía que sufrir tantos años, ya estoy vieja, perdí el tiempo. ¿Quién te dijo que perdió el tiempo? La sociedad, lenguaje colectivo. ¿Saben por qué viene la cuestión de que hay que afanarnos? Hay que afanarnos porque literalmente la humanidad también ha venido evolucionando. Es que hace apenas 50 años hace apenas 50 años, la gente se moría mucho, muy rápido. Habían muchas más enfermedades que las que hay hoy en día. Los bebés recién nacidos no sobrevivían. Sí, realmente, por eso las familias tenían que tener muchísimos hijos. Aparte de eso que había gran economía, sí, pero en gran parte las familias tenían que tener muchos hijos porque era la forma de garantizar. Pregúntenle a todos sus abuelos, pero todos tienen un muerto niño. La gran mayoría de las familias tienen un muerto niño. ¿Por qué? Porque es que se morían los niños, se morían muchísimo más que hoy en día. Y entonces y si miramos mucho más atrás, la cuestión era mucho más aberrante porque las personas vivían hasta los 20, 30 años, ya estaba viejo, te cogió el tarde, te vas a morir. Y entonces existe ese afán y obviamente nosotros hemos podido evolucionar, establecernos, pero seguimos con esa memoria colectiva del pasado de seguir pensando que tienes que afanarte porque te mueres. Y eso pasaba antes, sí o sí. Si ustedes se ponen a mirar la historia de la evolución de las enfermedades, o sea,
la gente se moría mucho más, muchísimo más. Esta pandemia, por ejemplo, hace un poco estaba yo llegando a la conclusión de que es que la gente dentro de las cosas, es como si la gente recordara que se podía morir. O sea, porque es que estábamos viviendo de una forma como, usted no muere, este es 15 años, 20 años, este man tiene la vida por delante. No, tan jovencito se murió, parce, antes se morían a los 10, a los 15 años. Tú tenías que casarte a los 15 años porque es que ya era tarde. ¿En serio? Esa es la evolución de la sociedad. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, porque a nosotros no nos lo cuentan así tan ampliamente, pero pues uno tiene la necesidad de ponerse a estudiar realmente de dónde venimos, para dónde vamos como sociedad. Y uno de esos factores es ver cómo también evoluciona la sociedad. La sociedad está creciendo constantemente. Y ahorita vemos alarmante como se murió, tenía 15 años. Yo sé, duele, claro, duele, duele. No lo estoy impersonalizando acá, ¿sí? Pero lo que sí estoy diciendo es que bajémosle poquito, bajémosle tantico. Porque cuando tú realmente empiezas a pensar toda esta línea y empiezas a mirar este patrón en todo el comportamiento del globo terráqueo, como si de pronto te salieras, mirar la sociedad y te des cuenta, que estamos viviendo una película de una idea que alguien se inventó. Lo podemos solucionar si sencillamente pensemos otra idea ya. O sea, esa idea se la inventaron y la estamos viviendo esa idea, pero es inventada. El dinero no existe, lo están imprimiendo constantemente mucho allá en Estados Unidos, en la máquina federal, imprime, y los países se endeudan, y nosotros tenemos en nuestra memoria colectiva de que estar endeudado es malo. O sea, ya nuestro país está mal, eso nos duele. Y nos duelen nuestras deudas, pero adivinen, nosotros también cargamos con el dolor de patria. Estamos endeudados, aunque no seamos tan conscientes, eso está ahí, eso se respira en el ambiente. Entonces, ¿qué hace uno como sociedad? Pues sencillamente reunámonos a pensar que hay como que patrones mentales como que de verdad. Es solo una idea. Es una idea de que tú te pintabas el universo entero al lado de este hombre o al lado de esta mujer, te ibas a recorrer las estrellas, pero no, me puso los cachos. Y tantos planes que yo tenía, no merezco. El amor no está en mi vida, no lo merezco. Alguien me hizo una brujería. A veces pasa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que decir? Es que me asusta verlas tan calladas y no sé, deberían exteriorizar, es necesario hablar, es expresarse. Liz, que si te estoy escuchando, ¿no me escuchas? Solo te digo que estamos escuchándote. ¿Ves? Por eso yo por lo menos no tengo preguntas. Te estoy escuchando. Entiendo bien todo lo que nos estás diciendo. Yo Bueno, estoy gracias. de esas partes colectivas porque uno ya empieza a tener muchos archivos de conocimiento para el momento de empezar a definir patrones. Y hay patrones que uno dice, no los tengo en mi familia, pero empiezo a mirarlo como sociedad, como país, como un hito, dice, wow, sí los tengo. O sea, sí son patrones que hay que entrar a sanar. Lo que decías ahorita, el tema de los países endeudados. Una vez dice, oye, pero ¿por qué financieramente ando tan endeudado? La energía del país, la energía del gobierno, el gobierno es un ambiente de deuda, entonces sobre esa vibración nos vamos, entonces es mucho más que una corrección de un patrón que uno quiera mentalizarse, es ir a un proceso todavía más profundo que tiene esa memoria colectiva que a uno se le olvida en el momento de hacer proceso de sanación personal, se separa y se le olvida esa parte colectiva que también lo está afectando o lo está frenando en ese proceso. Y surgió de una idea que alguien se inventó y nos la vendió y la tenemos grabada y todos seguimos viviendo a través de esa idea. Y si nosotros nos paramos y decimos, hey, Pere, cambiemos la idea, volvámonos diferentes, no lo podemos hacer así como tan... Ya, de la noche a la mañana cambiamos la idea, entonces cambia tus ideas.
Comprende realmente cómo te estás viviendo, en qué pensamientos constantemente estás rondando. Hazte una evaluación constantemente, es necesario. La meditación, ¿saben qué es lo que hace? Les voy a revelar el secreto para que vean estas personas que pueden hacer meditación. Mentira, la meditación es un camino espiritual muy fuerte, pero realmente tienen que darse cuenta que hay mucha gente que sencillamente hace la meditación dice que para sentirse bien, para sentirse tranquila. Y es que no conecto con nada, porque es que yo quiero acallar la mente y volverla blanca. Listo, llegan hasta ahí. Es como la primera puerta. Y se sienten contentos y dicen, ay, meditas tan bonito y llegué hasta ahí a relajarme. ¿Sabes qué hiciste? Te desconectaste de tus pensamientos. Y entonces dejo de hacer la meditación y vuelvo otra vez y me conecto con los pensamientos a estresarme. O sea, el mensaje es que te desconectaste y te diste cuenta que se puede vivir así. Pero no, yo vuelvo, ¿en qué estaba? ¿Cuáles eran los compromisos? ¿Qué es la carga? Y entonces uno va y les pregunta, oye, ¿estás meditando? Sí, yo estoy meditando, estoy haciendo eso. Y entonces uno dice, pero sigue siendo muy mental, sigue meditando. No, pero es que no lo entiendo. Porque sí, puede ser que tú no lo entiendas. ¿Y por qué les estoy hablando claro y crudo en estos momentos? Porque tal vez a mí me toca decir las cosas así, para que la gente pueda de alguna forma decir, ah, ya entiendo por qué no he avanzado en la meditación. Estoy sencillamente buscando la tranquilidad, relajarme. Sí, lo estás logrando, lo estás haciendo muy bien. Pero el problema es que inmediatamente después de que sales de la meditación, vuelve otra vez y te cargas, como si te quitaras el bolso y vuelvo otra vez y me lo pongo. Y pues si eso pasa y es necesario, pues sigue meditando más. Te vas a dar cuenta que cada vez que profundices vas a decir, en estas son las cosas en las que yo me debo dedicar a pensar. Lo otro como que realmente no es necesario. Es lo que te aporta la meditación. Luego de que tú llegas a ese nivel de que te llegas a detectar cuáles pensamientos están en tu cabeza y después de mucho tiempo, hasta te aseguro, tú andas caminando y te miras. Oiga, ¿usted es así de loca? ¿Pelea con usted misma? Parte de ese pensamiento. Entonces uno llega y dice, ya, cambie de pensamiento y vuelve otra vez a la realidad. Veo que les acaba de pasar a varios acá porque se ríen, pero ¿en serio? Si tú has vivido ese proceso, estás avanzando en la meditación, porque ya eres capaz de mirarte a ti. Bájale tantico, como es arriba es abajo, como es abajo. Ya entienden la teoría. Lo mismo es a nivel mundial. Bajémosle tantico. O sea, vivimos un historial colectivo de presiónate, estrésate, dale, trabaja duro, muévete, hay que hacerlo. Necesito trabajar porque es que si no hay derecho al trabajo y de ganarme un salario mínimo porque yo necesito seguir viviendo el estilo de vida que estaba viviendo porque a mí me proponen que tengo que estar cada vez mejor. ¿Y por qué no cambias un poquito el estilo de vida? No, yo tengo que seguir tratando de tener el estilo de vida. Pero no, esa idea no me interesa. Es una idea. Exacto. Y es otra idea la que tú dices, es que la única forma como vivo es este estilo de vida. Y aparte de eso, hay un puente entre las ideas. Es que eso es sinónimo de éxito y que me va bien. Y si no está bien, y si no está, ¿por qué les estoy diciendo? Porque existe una teoría básica que la he comprobado también con mis terapias en que sencillamente nosotros vivimos alrededor de dos pensamientos, trabajo y dinero. Si no es el dinero, es el trabajo. Pero constantemente. ¿Por qué? Porque es la mayoría del pensamiento. ¿Por qué? Porque pasamos 8 horas diarias mínimas en el trabajo. Estamos todo trabajo y dinero. Muy pocas veces en el amor, así como cuando uno se enamora y se desconcentra el trabajo, entonces hay consecuencias. Pero la gran mayoría de la humanidad, toda es trabajo y dinero. Todo el mundo está en eso. Ok, ¿por qué no animamos a pensar en otras ideas? No, hay trabajo y dinero porque es así la única forma como esto progresamos. Ah, pues no hay más ideal, ¿no? Y si yo decido no, te cae encima, te acusan, te juzgan, te critican, está mal, pobrecito. Véase cómo terminó en la calle por las drogas, cómo le fue mal espiritualmente. Ustedes se vieron Soul, ¿no?
en donde mostraban que una arma poderosa por allá era un vago en Nueva York. Pero nos atrevemos a juzgar muy fuertemente esas perspectivas. Entonces, ¿qué es con esto? Bajémosle tantico el pensamiento. Recordemos para construir confianza y comprensión, no para darnos palo ni duro. Utilicemos herramientas como acceder a los registros akáshicos, como realmente que nos ayudan a nosotros a recordar nuestra información de lo que necesitamos saber como nuestro proceso. Porque hay registros akáshicos en donde uno siempre a veces como que se le escapa o empieza viendo vidas pasadas. Ese es el mensaje, es claro. Hey, tranquilo, estás muy concentrado en esta vida. Te concentraste tanto pensando que solo tienes esta vida. Te recuerdo que viviste otra. Ese es a veces el mensaje que a uno cuando le consultan los registros acá, chicos, es como mostrarles otra vida, literal. No es porque yo quiera intencionalmente, pero se le sale. Y después pregunté por qué necesidad era eso. Y es porque ese es el mensaje implícito terapéutico que nos pueden aportar a nuestra alma, decirnos como que relájate, que no es la única vida. Te estás como estresando y matando mucho mentalmente. Tranquilo, tranquilo, tranquila. ¿Se dan cuenta lo bonito que es pensar en eso? Se relaja de verdad un poquito uno. Y se da cuenta y dice realmente entonces para qué estoy acá. Tantos pensamientos que me han perturbado como que sí. He perdido como la cabeza, el tiempo. Comprendamos mejor desde qué perspectiva yo vine a ser. Saben que cuando yo entendí eso, a mí me dio de alguna forma algo supremamente chévere pensar que yo en una vida pasada de pronto fui un rey, yo en una vida pasada de pronto estaba en Japón y yo ya conozco todo eso. Y ahorita en estos momentos a veces me deprimo de pronto que no tenga yo la posibilidad de pagarme un ticket y unas vacaciones en Japón, ¿cierto? ¿Y por qué me voy a deprimir si de pronto en una vida yo ya lo conocí? Eso me relajó. Se lo digo a título personal porque yo de pronto tengo una cuestión con las cosas materiales, pero después de saber ese tipo de cosas, uno dice como que, ¿cuál es el afán? Es que conocer el mundo entero en una vida. Porque es que todos anhelamos eso, porque es que esa idea también está grabada en nosotros. Tú tienes que conocer el mundo entero, suma países en tu pasaporte. Y si no lo has hecho, ay, pobrecito, no ha podido, no le ha ido bien. ¿Quién dijo que no le ha ido bien porque no ha salido del país? Pero ese es el memorial colectivo que nos hace daño porque es un pensamiento establecido ahí y nos duele recordar esa idea. Pero no solamente nos lo graban desde el interior, sino nosotros también. Ay, no, es que yo quise, yo quería, yo debí, yo buscaba, sencillamente decisiones diarias. Ay, no, terminamos comiendo esto y yo quería comer otra cosa porque no lo dije. Chiquito, chiquito, así, chiquito. Dice. Entonces nosotros nos dejamos afectar sencillamente por esos pensamientos que están constantemente recordándonos lo triste que somos. ¿Y saben qué es lo más triste aún? Que uno se lo recuerda a los demás, porque para rajar de los demás, llamen. Digan si no, entonces es mucho más duro cuando uno se raja a uno mismo y se dan cuenta que están rajando de uno. Obvio, por eso se deprimen los, 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 los influencers. Ese es el primer escalafón que ellos enfrentan. Ellos tienen que pasar duro, ellos tienen que pasar una prueba muy dura de un par de meses hasta año, aguantándose un montón de críticas y viviendo con todo eso. Si logran pasar esa puerta, estallan después. Pero muchos no son influencers. Negocio del futuro, ahí está la clave. Grábenlo por si lo han sonado. La prueba dura de ser influencers es pasar ese momento de críticas. Muchos han querido ser influencers, pero cuando se enfrentan a las críticas, nada, no, por allá no, eso no es lo mío. Están criticando mucho. Ideas, ideas. Y así como estamos pensando a nivel influencers, también sucede con nosotros. Tengo que hacer esto para que vean, para que piensen, para que crean. Yo ya me leí, yo ya hice el curso, yo ya fui a retiro, yo ya tomé yagé, estoy en medicina, estoy en terapia, para que vean. ¿Desde qué ideas estás recordando constantemente para ver cómo te estás proyectando? ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Sí ven cómo vamos entrando
cada vez más en nosotros mismos, porque es que de esto se trata, de que sencillamente tú termines teniendo una reflexión contigo misma, con tus pensamientos, de cómo actúas, todo lo que hay alrededor tuya, para que ahorita en una meditación puedas conectar con lo que realmente importa. Porque eso es lo que tenemos que hacer, sanar, ayudarnos a comprendernos. Cuando yo hablo de este tipo de cosas, estoy recordándoles para que se comprendan, para que se amen, para que se acepten y dejen de darse tan duro. Porque sencillamente es una idea la que te está dando duro. Hay cosas importantes por qué preocuparnos, porque cada uno de nosotros tiene, por decir así, una tarea, un objetivo, un propósito, una razón. Que eso sin duda te hará muy feliz, pero también tendrás tristeza. Dicen las personas, ay, no, es que me sentiré tranquila cuando tenga dinero y pueda pagar mis deudas y pueda sentirme que pues realmente estoy saldando. Sí, porque es la solución que ahorita necesitas para solventar todos tus problemas económicos, pero créeme que la solución no es tener más dinero, porque no es cierto que más dinero venga con menos deuda. Entre más dinero tengas, no quiere decir más deuda tengas, pero sí la gente falla, se rompen los contratos, no funcionan los negocios, se pierde la inversión. Y eso duele a ese nivel. Pero al mismo dolor que sientes en estos momentos con todas tus deudas, tus pérdidas y tus problemas. La gente lo cree como memorial colectiva y la solución es plata. ¿Seguro? Porque no te has dedicado entonces a generar esa solución y entonces te quedaste metida en que la idea es plata y la única solución es plata. Entonces, ¿dónde consigo plata? Esto no da plata, esto no da plata, esto no da plata, esto no. Y consigues más plata, pero tienes más meollos, situaciones. Y si lo piensas desde estas perspectivas, te das cuenta que en cada momento de tu vida siempre has tenido el dinero suficiente para estar donde debes estar. No has necesitado más. Si necesitarías más, en ese momento que has vivido hasta ahora, de pronto no era necesario. Exactamente, no era necesario. Ama tu vida si no hayas tenido dinero, si no hayas tenido oportunidades. Es lo que tú viniste a hacer porque estás encarando un propósito importante que tenía que entender tú, desde tu conciencia, ese disfraz que estás llevando o esa idea que estás cargando. Porque hasta decidiste cargar con todas esas ideas y ponerte el morral durante toda tu estancia en esta maravillosa vida. Hasta el paraíso cansa porque uno se esconde del sol. Hasta el paraíso cansa porque hay gente que va a paraísos y ni se mete en el agua del mar, porque qué asco. Les estoy hablando desde lo grande para que lleguemos a lo chiquito, para que te des cuenta cuáles son tus ideas que te atormentan. ¿Cuál es esa vida que tú deseas? ¿Sí? Pues analiza si esa idea que tú deseas vivir te está casi que corrompiendo, porque te pone muy triste, te hace darte duro. Sueña en grande, pero no para darte duro. Apunta alto, pero no para... Es que lo que yo me merezco. Que es que yo me lo merezco, porque he sufrido mucho. Pobrecita, se lo merece. ¿Sí se dan cuenta el lenguaje colectivo? Ay, sí, con mucho esfuerzo llegó allá. Yo me lo merezco, he sufrido mucho porque me parezco a esos que han sufrido mucho y lo tienen. Pero no, yo he venido a sufrir más que ellos y no me lo merezco. ¿Se dan cuenta cómo se cancela ahí esa idea colectiva? El esfuerzo, te puedes esforzar tanto, 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 tanto y estar en un sitio y lugar equivocado
que realmente no entiendes el mensaje. No, es que es por este lado. Entonces, esfuerzo no es sinónimo de éxito. Y por ahí hay muchos negocios que empiezan a decir, no, sí, trabajo inteligente. Tampoco, tampoco tan allá. Tampoco tan allá nos vayamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No he visto a las nuevas, me gustaría saber qué piensan, qué opinan, depende qué pena llamarlas así al paredón, pero me gustaría escucharlas, no sé, si se animan. Pues, Hola, buenas noches. ¿Qué ibas a decir, Mafe? no haga Desde bulla. las vías. Ah, Mira que todo lo que estabas diciendo, o sea, así me he sentido esta semana que pasó y esta que va corriendo, y yo lo hablaba con Mafe, porque realmente todo el tiempo es pensando, pensando, pensando. O sea, y llega un punto donde uno dice, ¿cómo hago para no pensar tanto? A mí realmente la meditación me ha ayudado, yo alrededor de 2 meses y un poco más meditando, para dejar de estar como tanto en el pasado y en el presente, sin estar en el pasado, en el futuro, sin estar aquí en el presente. Pero hay días que no lo logro. O sea, y la verdad, la semana pasada y esta semana, que uno dice, pero bueno, estoy haciendo todo, estoy pues en este proceso, pero hay momentos donde uno como que se agota. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hace uno como para callar, como para aprender a disfrutar el instante? Porque uno trata de disfrutarlo y, con lo que tú decías ahorita, se fue ya, está entonces ya uno pensando cómo trabajarlo, pues de qué manera es más efectivo. la fórmula mágica, claro, sí, aquí te la presento. No mentiras. Gracias por contarnos tu caso porque es muy importante. Creo que tú reflejas la opinión de muchos que necesitan también escuchar esto y ahí es cuando uno comprende que cuando uno sana también ayuda a sanar a los demás, porque pues hay gente que quiere saber eso también pero no se anima a preguntarlo. Entonces el hecho de que yo pueda dar una luz, porque tengo que decir también que mi verdad no es absoluta, todos los caminos son distintos, ¿saben? Tienen que conocer primero su singularidad, ¿saben? Sencillamente nosotros recibimos una idea muy clara cuando pensamos, por ejemplo, en esa máxima de cómo es arriba y es abajo, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender también cómo funciona la sociedad, que iba algo más o menos, entre comillas, diciendo Mafe que si la energía es deuda, pues yo también tengo deudas, ¿cierto? Y entonces estoy manejando en eso, pero tenemos ese detalle de ser singulares, de saber y darnos cuenta de cómo yo asumo mis situaciones. ¿Por qué te lo estoy diciendo a ti? Porque es que la fórmula es esa, realmente tiene ese pequeño asterisco. Es muy singular cada camino y es muy particular realmente con la cuestión de la meditación y la técnica como tú te conectas. Y sobre todo está muy ligado a cómo tú estás viviendo tu duelo, tu dolor o tu oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en la meditación empezamos a soltar esos pensamientos, pero es que resulta que es que la máquina viene con toda, ella viene con pensamientos que uno todavía tiene ahí como pendientes y sencillamente si uno descarta ese llega el otro más grande y más bomba, ¿cierto? Y entonces ahí llega un momento donde ya no pude, ya llegué al pensamiento que no quiero ni pensar, ¿cierto? Porque ahí es cuando uno renuncia y eso es una de las primeras cosas que sucede. Pero si por lo menos te llegan y te bombardean esos procesos que estás teniendo de comprensión, pues vívelos. Si aún todavía no puedes salir de eso, tienes que vivirlo, comprender. Si te está llegando a tu meditación eso, necesitas comprenderlo. No es que la técnica no es callar la mente. Por eso, ahora sí te doy el nombre de la fórmula. La fórmula se llama escucharte, no pensarte, escucharte.
Porque nosotros tenemos que soltar ese control de la mente para que aparezca mi voz. Y mi voz aparece, adivina de qué forma, de pensamientos. Es que no, es que me llegó la voz. Así, y cómo, es que puede pasar cuando a veces de pronto uno canaliza, que no pensó y terminó diciendo cosas, pero en el 100% de todo el caso, hasta de las personas que canalizan, obviamente, están también en ese proceso de, no me estoy pensando, quiero saber, quiero darle fuerza a lo que hay ahí. Y lo que hay ahí surge como pensamiento y yo tengo que comprenderlo. Jamás vamos a lograr poner la mente en blanco. Si es que lo queremos ver así, mente en blanco, jamás. Porque si la logras poner en blanco y te empieza a llegar un montón de información, adivina, estás canalizando. Estás accediendo a ese espacio universal de la información. Porque la fórmula de escucharte es pensamiento, pensamiento, aquí hay un espacio. En ese espacio se escapa algo, algo se escapa. La virtud de uno en entrenarse es hacer que entre pensamiento y pensamiento este espacio cada vez sea más amplio para que la información fluya mucho más clara, mucho más cantidad. Pero resulta que yo no logro escuchar eso, porque entre pensamiento y pensamiento llega otra canalización que es como un pensamiento y yo no logro distinguirlo, pero llega. Todos están conectados con esa información, todos están conectados con Dios, todos son hijos de Dios. Aquí parezco pastor, pero tengo que explicarlo así. No lo dudemos ni un segundo. Y gracias por hacer la pregunta porque me pasaba algo detalle. Resulta que es complicado algo, un aspecto, que hay muchos gente de la humanidad echándole la culpa a Dios. O sea, bien amargados y agarrados con Dios. Imagínense, es que agarra uno con Dios. Y hay muchísimos. Si no tienen problemas, están agarrados con Dios. No se meten con nadie, no le molestan a nadie, no le deben a nadie, no, ni mufan, pero están agarrados con Dios. Están agarrados con la idea de que Dios a mí no me cumplió, de que Dios a mí me quitó a mi hijo, me quitó a mi esposa, me mató a mis padres. Él no me cumplió y a mí me dijeron que él me cumplía, que yo le pedía y no me cumplió. Esas ideas son duras. Es cuando tú inicias tu camino y empiezas a conocer cómo realmente tú te estás relacionando con ese interior tuyo. Y adivinen qué. ¿Quieres quitarle el nombre de Dios o el eslogan como tú entiendes a Dios? Si sencillamente nos quedamos y me dan el permiso. ¿Dónde está Dios? Mafe hace así, ¿cierto? Acá, El a todos. corazón. Es claro, ¿cierto? Es claro. Y si estás agarrada con Dios, entonces estás agarrada contigo misma. Sí. Eso solamente lo entiende uno realmente después de que se ha puesto a meditar y a ver cómo todos esos pensamientos pasan y uno empieza a clasificarlos. Y uno dice ya tal. Y después de un momento uno ya detecta ese espacio entre pensamiento y pensamiento y accede a esa sabiduría que te está diciendo qué es exactamente lo que debes hacer. Y aún así, por más información que te llegue de que, o escuches, tú vuelves a tu vida diaria y en piloto automático. Ah, no, se me ocurrió una idea ahí toda extraña y loca, pero no, eso me da miedo. Pues, pues no, mejor yo sigo acá. Y así hay muchísimos que pueden durar 38, 40, 50 años. Entonces, Joana, yo sé que en algún momento de lo que dije, de pronto conectaste con todo ese montón de pensamientos que te llegan y habrás detectado que hay un pensamiento en particular que llega y que sabes que es una voz que debes escuchar.
Así es, tal cual. Gracias, Ana Guevara. ¿Cómo Muchas estás? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a practicar esto en la meditación de ahorita. La cuestión no es callar los pensamientos, la cuestión es escuchar. Entonces voy a dar 5 minutos para que se bajen al baño, se relajen, se estiren y en 5 minutos volvemos. No tienen por qué desconectarse del Zoom y empezamos la meditación en 5 minutos. ¿Listo? Vale. Bueno, Vale. muchas gracias a todos los que vieron esta charla. Si quieren ver la meditación, contáctenme.